Éxodo, el clamor de un pueblo, desde la esclavitud hasta el llamado de Moisés. El tiempo pasó. Los hijos de Jacob prosperaron en la tierra de Egipto, y lo que alguna vez fue refugio se convirtió en prisión. José había muerto, y con él, el recuerdo del hombre que salvó a Egipto del hambre. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía las historias de los sueños ni del Dios de los hebreos. Bajo su reinado, la sombra de la opresión cayó sobre el pueblo de Israel. Lo que fue abundancia se tornó esclavitud, y las manos que una vez construyeron graneros, ahora edificaban ciudades para sus amos. Pero en medio de la opresión, una verdad seguía viva. Nadie puede encadenar los planes de Dios. Los hijos de Israel fueron oprimidos con trabajos forzados. Los egipcios les exigían fabricar ladrillos, levantar muros y soportar el peso de una nación que ya no recordaba la misericordia. Los años se hicieron siglos, la esclavitud se volvió herencia, y el clamor del pueblo subía hasta los cielos, buscando la voz que un día habló a Abraham, Isaac y Jacob. El faraón temía su número y su fuerza, y en su miedo decretó la muerte de los niños hebreos. Pero lo que el hombre planea para destruir, Dios lo usa para levantar salvadores. En una casa hebrea, una mujer dio a luz a un hijo. Al mirarlo, comprendió que había algo divino en él. Durante 3 meses lo escondió, protegiéndolo del decreto mortal. Cuando ya no pudo ocultarlo, tejió una canasta de juncos, la cubrió con brea y colocó al niño en las aguas del Nilo. El mismo río que había sido instrumento de muerte, ahora se convertía en camino de vida. Entre las cañas del río, los pasos del destino se encontraron. La hija del faraón bajó a bañarse, vio la cesta, y al abrirla, el llanto del niño llenó el aire. Ella lo tomó como suyo, sin saber que en sus brazos cargaba al libertador de un pueblo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Moisés creció en los palacios del faraón, educado en toda la sabiduría de Egipto. Vestía túnicas reales, comía en mesas de oro, pero en su corazón ardía una pregunta: ¿quién soy yo realmente? Un día, viendo el sufrimiento de sus hermanos hebreos, la injusticia lo consumió. Mató a un egipcio y lo enterró en la arena. Pero la arena no puede esconder la verdad por mucho tiempo. Descubierto, Moisés huyó al desierto, de príncipe a fugitivo, de la grandeza al silencio. A veces, Dios nos lleva al desierto para enseñarnos quiénes somos sin coronas. En Madián, Moisés encontró refugio. Se casó, tuvo hijos y cuidaba ovejas en las montañas del Horeb. Los días se hacían largos, las noches frías, y el eco del pasado lo seguía. Pensaba que su historia había terminado, pero cuando creemos que Dios guarda silencio, Él apenas está preparando la zarza. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio algo que cambiaría el curso de la humanidad, una zarza que ardía sin consumirse. Se acercó, y del fuego vino una voz que estremeció el polvo de la tierra. Dios dijo: «Moisés, Moisés». Moisés contestó: «Heme aquí». Dios dijo: «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Allí, frente al fuego eterno, el hombre que se creía olvidado fue llamado a liberar a un pueblo. El mismo que huyó del poder, ahora sería instrumento del poder de Dios. Y el fuego habló otra vez: «Dios, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y he descendido para librarlos». Moisés tembló. ¿Quién era él para hablar ante el faraón? Pero Dios respondió: «Yo estaré contigo». Moisés dudó. «¿Y si no me creen?», preguntó. Entonces Dios le dio señales. Su vara se convirtió en serpiente, su mano se volvió leprosa y fue sanada. Cada señal era un recordatorio. No era Moisés quien liberaría al pueblo, sino Dios a través de él. A veces, las promesas más grandes comienzan en la inseguridad más profunda, porque no se trata de lo que somos, sino de quién nos envía. Moisés volvió a Egipto con su hermano Aarón. La esclavitud aún seguía, pero esta vez el cielo había intervenido.
El Dios que escuchó el clamor en las noches del Nilo ahora caminaba junto a sus hijos. El faraón conocería un poder que ningún imperio podría detener, la voz del Yo soy. Y así comenzó el éxodo, no solo de Egipto, sino del miedo, del pasado y de la duda. Porque cuando Dios dice, yo estaré contigo, las cadenas ya comienzan a romperse. Moisés y Aarón entraron al palacio de Faraón. El aire olía a incienso y orgullo. Frente al trono, Moisés levantó su vara y habló con voz firme. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón se reclinó en su trono y sonrió con desprecio. ¿Quién es ese Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? El eco de sus palabras resonó en las paredes del palacio. La guerra espiritual había comenzado. Dios no habló con espadas, sino con señales. Cada plaga fue un golpe contra los dioses falsos de Egipto, una demostración de que el poder del Creador no tiene rival. El Nilo se tiñó de sangre, las ranas cubrieron la tierra, el polvo se volvió piojos, las moscas invadieron palacios y casas. El ganado murió, los cuerpos se llenaron de llagas, el cielo lanzó granizo con fuego, y las langostas devoraron lo que quedaba en pie. Cada vez que el faraón prometía ceder, su corazón se endurecía más, hasta que vino la oscuridad, una oscuridad que no era de noche, sino de juicio. Por 3 días, Egipto no vio la luz, pero en las casas de los hebreos, la lámpara seguía encendida, porque cuando Dios cubre la tierra con sombras, sus hijos siguen viendo su luz. Y dijo el Señor a Moisés, una plaga más traeré sobre Egipto, y después los dejará ir. Esa noche, la muerte recorrería la tierra. Pero Dios daría una instrucción sagrada a su pueblo. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y marcar con su sangre los dinteles de sus casas. La sangre sería la señal. El ángel destructor pasaría sobre Egipto, pero donde viera la sangre, pasaría de largo. Aquella noche nació la Pascua, la memoria eterna de la salvación. Y cuando el reloj de la medianoche sonó, un grito llenó Egipto. Desde la casa del faraón hasta el más humilde esclavo, la muerte tocó a cada primogénito. Entonces, el faraón llamó a Moisés. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y furia. «Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios, y bendecidme también a mí». Después de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel salió de Egipto con manos temblorosas y corazones encendidos. Llevaban consigo el pan sin levadura y la esperanza del pacto. Dios iba delante de ellos en una columna de nube de día y fuego de noche. El mundo los llamaría esclavos, pero el cielo los llamaba hijos. El faraón se arrepintió. Sus ejércitos se lanzaron tras los israelitas. El pueblo, viendo el mar frente a ellos y los carros detrás, gritó de miedo. Pero Moisés levantó su vara, y el viento del Señor sopló con fuerza toda la noche. Las aguas se abrieron, y el mar se convirtió en camino seco. El pueblo cruzó entre muros de agua, y cuando el faraón intentó seguirlos, el mar volvió a su cauce, sepultando al ejército más poderoso del mundo bajo las olas. Esa noche, Egipto quedó atrás, y sobre la orilla un canto nuevo nació. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Caballo y jinete arrojó en el mar. La tierra prometida aún estaba lejos, pero el corazón del pueblo era libre. Por primera vez en generaciones, no había látigos, ni cadenas, ni órdenes. Solo el eco del viento y la presencia de Dios en la nube. El desierto los esperaba, pero ya habían visto lo suficiente para saber que no hay muro ni mar que pueda detener la voluntad divina. El pueblo de Israel había salido de Egipto hacía poco tiempo. Había visto el mar abrirse, el fuego descender y el poder de Dios destruir a los ejércitos del faraón. Pero todavía no conocía el corazón del Dios que lo había liberado. Y así, al pie del monte Sinaí, el pueblo acampó.
Sus tiendas se extendían como un mar de polvo y tela frente a una montaña oscura que exhalaba misterio. Dios llamó a Moisés desde la cima, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob: Vosotros visteis lo que hice a Egipto, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Las palabras retumbaron en el alma del profeta. Israel había sido liberado físicamente, pero ahora debía aprender a ser libre espiritualmente. Moisés descendió, reunió al pueblo, y todos respondieron al unísono: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esa promesa encendió el cielo. Al tercer día, el monte se cubrió de una espesa nube. El trueno rugía como 1000 tormentas, y el sonido de una trompeta celestial se hacía más fuerte, más vivo, más imposible de resistir. El pueblo tembló. Nadie se atrevía a mirar hacia arriba. El Sinaí ardía. La cima estaba envuelta en fuego, y el humo subía como el de un horno. El suelo vibraba bajo los pies de los israelitas, mientras el sonido de la trompeta se mezclaba con una voz que no era humana ni terrenal. Entonces, en medio del fuego y del estruendo, Dios habló, y su voz no fue un eco, fue una revelación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así comenzó la entrega de la ley, los 10 mandamientos, el pacto eterno que uniría a Dios con su pueblo. Cada palabra era fuego, cada mandamiento, una chispa que encendía la conciencia humana. No eran simples normas, eran la revelación del carácter de Dios: justicia, amor, pureza y fidelidad. El pueblo, aterrorizado, retrocedió. Las voces gritaban entre las tiendas: Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no nos hable directamente, o moriremos. El rostro del profeta reflejaba el fuego divino. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Moisés respondió con calma: No temáis. Dios ha venido para probaros, para que su temor esté delante de vosotros, y no pequéis. El pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó. Entró en la oscuridad donde estaba Dios, y allí, en el silencio profundo del monte, recibió las palabras que darían forma a la humanidad. Dios le ordenó a Moisés escribir todas las palabras del pacto. El profeta descendió con los brazos llenos de luz y los pies manchados de polvo. Al pie del monte, erigió un altar con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Ofrecieron sacrificios de paz, y Moisés tomó la sangre del sacrificio y roció al pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Era un acto simbólico, una unión entre el cielo y la tierra, un compromiso eterno entre el Dios eterno y un pueblo imperfecto. Luego, Dios llamó nuevamente a Moisés para subir. El profeta ascendió mientras el monte temblaba. Una nube lo envolvió por 6 días, y al séptimo, Dios lo llamó desde dentro de la gloria. Durante 40 días y 40 noches, Moisés no comió ni bebió. Estaba frente a la presencia. El monte se había convertido en un trono. Y allí el Señor le reveló los planos del tabernáculo, el santuario donde su gloria habitaría entre los hombres. Dios le mostró cada detalle: el arca del pacto, el propiciatorio cubierto por querubines, el candelabro de oro, el altar del incienso. Cada elemento era una sombra de la comunión que Dios deseaba restaurar. Mientras el pueblo esperaba al pie del monte, Moisés recibía instrucciones sagradas. Cómo debían vestir los sacerdotes, cómo purificar el lugar, cómo mantener encendida la llama eterna. El tabernáculo sería el corazón espiritual de Israel. Un recordatorio de que Dios ya no solo hablaba desde el trueno, sino que deseaba habitar entre su pueblo. Pero abajo, en el valle, el tiempo y el silencio se volvieron prueba. Los días pasaron, y el pueblo comenzó a murmurar: ¿Qué le habrá pasado a Moisés? ¿Dónde está?
Tal vez murió allá arriba. Necesitamos un Dios que podamos ver. Entonces Aarón, presionado por la multitud, pidió que trajeran los anillos de oro de sus mujeres e hijos. Fundió el metal y dio forma a un becerro brillante. El pueblo gritó: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». Encendieron antorchas, danzaron, y el sonido de la música se elevó hasta el cielo. Mientras tanto, arriba, en la cima del monte, Dios habló con ira contenida: «Baja pronto, Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido». Moisés descendió con las 2 tablas de piedra grabadas con el dedo de Dios. Pero al ver el desenfreno su corazón ardió en furia y tristeza. Arrojó las tablas contra el suelo, y se rompieron. Luego tomó el becerro de oro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua, y obligó al pueblo a beberlo. Y entonces se postró ante Dios. Durante 40 días más, Moisés intercedió por un pueblo que había traicionado al Altísimo. «Señor, si perdonas su pecado, mas si no, bórrame a mí de tu libro». Su oración rompió los cielos, y Dios respondió con misericordia: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Moisés ascendió nuevamente al monte, y esta vez, Dios no solo escribió las palabras en piedra, las grabó también en el corazón del profeta. Cuando bajó, su rostro resplandecía, tan intensa era la luz, que los israelitas no podían mirarlo directamente. Había estado cara a cara con Dios. Y de esa comunión nacía una nueva esperanza. El tabernáculo sería construido, y la gloria de Dios llenaría el lugar. Una nube cubriría el santuario, y un fuego guiaría al pueblo día y noche. Así comenzó el viaje de una nación redimida, con la ley en sus manos y la presencia en su centro. En el monte Sinaí, Dios no solo entregó mandamientos, entregó su corazón. Allí el fuego no destruyó, purificó, y la voz que antes infundía miedo se convirtió en la promesa de una presencia eterna, porque el mismo Dios que habló en el trueno sigue hablando hoy, a quienes deciden subir al monte. El desierto todavía olía a polvo y fuego, pero entre las rocas y las tiendas, una nueva obra se levantaba, un santuario donde el Creador del universo habitaría entre su pueblo. Moisés había descendido del monte no solo con las tablas de la ley, sino con instrucciones divinas, un diseño celestial para un encuentro eterno. El tabernáculo no era solo una tienda, era un símbolo de presencia, una promesa tangible de que el Dios del Sinaí no se había quedado en la cima del monte, sino que había descendido al corazón de su pueblo. El campamento se llenó de actividad. Hombres y mujeres traían sus ofrendas: oro, lino fino, madera de acacia, piedras preciosas. Los artesanos, inspirados por el Espíritu de Dios, trabajaban con manos sabias y corazones reverentes. Bezaleel y Aholiab fueron los principales encargados. Sus nombres resonaban entre el sonido de los martillos y los cantos del pueblo. Cada hilo, cada pieza, cada tabla era colocada siguiendo al detalle las instrucciones que Moisés había recibido en el monte. El arca del pacto, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, todo era una sombra del cielo en la tierra. Cuando el arca fue terminada, Moisés la contempló con lágrimas. Allí, entre los querubines de oro, descansaría el testimonio de Dios, las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón que floreció. El arca era el corazón del tabernáculo, un recordatorio de que la santidad no se podía fingir y que la presencia divina era tanto fuego que purifica como amor que perdona. Cuando la colocaron en el lugar santísimo, una nube suave cubrió el lugar. El aire se volvió denso, sagrado. El pueblo contuvo el aliento. Era el anuncio de algo que estaba por suceder. El cielo estaba a punto de descender a la tierra. El día en que Moisés levantó el tabernáculo completo, el pueblo se reunió alrededor con expectación. La estructura de lino y oro se alzaba en medio del desierto,
como una joya en la arena. Entonces, la nube que había guiado a Israel desde Egipto descendió lentamente sobre el santuario, y el fuego del cielo lo llenó por completo. El resplandor iluminó las tiendas, el suelo tembló, y todos cayeron rostro en tierra. La gloria de Dios había llenado el tabernáculo. Moisés no pudo entrar, porque la presencia era tan intensa que el aire parecía fuego líquido. Era el cumplimiento del pacto. El Dios invisible se había hecho habitable. Ya no hablaba solo desde el trueno, ahora moraba entre su pueblo. De día, una nube cubría el santuario. De noche, una llama ardía sobre él. Y cuando la nube se movía, Israel sabía que era hora de seguir. La fe ya no se medía en palabras, sino en pasos. Los años pasaron. El pueblo marchó entre arenas y rocas, guiado por la presencia de Dios. Moisés envejeció, pero su espíritu permaneció fuerte. Había visto la gloria de Dios más de una vez. Había escuchado su voz desde el fuego y el silencio. Cada amanecer, el profeta contemplaba la nube sobre el tabernáculo y sabía que Dios estaba cerca. Pero no todos en el campamento comprendieron esa cercanía. El desierto probó los corazones. Hubo murmuraciones, rebeliones, incredulidad. Sin embargo, Dios permaneció fiel. El maná seguía cayendo cada mañana y el agua brotaba de la roca cuando el pueblo tenía sed. En cada paso, el desierto se convirtió en un aula, donde Israel aprendía a confiar. Un día, la nube se detuvo frente a una nueva montaña, el Nebo. Desde allí se podía ver toda la tierra prometida. Dios le habló a Moisés con voz serena. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. El profeta asintió en silencio. Sus ojos cansados reflejaban tanto amor como rendición. Durante 40 años había guiado a un pueblo difícil, había intercedido por ellos incontables veces, había hablado con Dios cara a cara, y ahora su viaje llegaba a su fin. Subió lentamente al monte. El viento agitaba su manto, y la tierra de Canaán se extendía frente a él, bañada por la luz dorada del amanecer. No hubo temor, ni dolor, solo paz. El texto dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, y lo enterró en el valle, pero nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Dios mismo sepultó a su siervo. El que había hablado con él en la zarza fue despedido por la misma voz que lo llamó. Después de la muerte de Moisés, Dios habló a Josué, su fiel servidor. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué recibió el espíritu del liderazgo y el pueblo lo miró con nuevos ojos. La historia no terminaba, solo cambiaba de manos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés y del Sinaí, seguía siendo el mismo. A través de cada generación, su promesa avanzaba, como la nube que nunca se detiene. El tabernáculo fue levantado en el desierto, pero hoy, el verdadero santuario está en el corazón de los que creen. Dios ya no habita en tiendas de lino ni en montes de fuego, sino en los corazones dispuestos a escucharlo. Moisés no entró en la tierra prometida, pero vio algo más grande, la fidelidad de Dios que nunca falla. Y ese mismo Dios sigue guiando nuestras vidas, a través de nuestros propios desiertos, enseñándonos que su presencia no depende de un lugar, sino de una relación. Así como la nube guió a Israel, su espíritu sigue guiándonos hoy, día y noche, paso a paso, hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. La arena aún guarda las huellas de un hombre que habló cara a cara con Dios. El monte Nebo permanece en silencio, observando el valle y en la distancia. La tierra prometida se extiende como un sueño que aún respira. Moisés ha muerto. El pastor de Israel, el libertador, el que desafió al faraón y vio la gloria del Señor en el fuego y en la nube, ha partido.
Pero el propósito de Dios no muere con los hombres. El río Jordán separa el pasado del futuro, y al otro lado, la promesa espera. El liderazgo ahora pasa a un nuevo hombre, Josué, hijo de Nun. El guerrero silencioso, el servidor fiel, el hombre que aprendió bajo la sombra de Moisés. Dios lo llama, y su voz resuena en la historia. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué no era un profeta de fuego ni un legislador. Era un hombre de batalla, pero también de fe. Su corazón había sido forjado en el desierto y su espíritu probado entre las dudas de un pueblo que siempre vacilaba. Cuando escuchó la voz de Dios, el temor lo tocó. Pero el Eterno añadió 3 veces una frase que se convertiría en su sello. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa encendió en Josué una certeza nueva. No debía ser otro Moisés, sino el instrumento que llevaría a Israel del desierto a la herencia. Josué reunió a los líderes, y la voz del pueblo se alzó unánime. Todo lo que nos mandes haremos. Así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos. Que el Señor esté contigo, como estuvo con él. El nuevo capítulo estaba por comenzar. Antes de cruzar el Jordán, Josué envió 2 hombres a explorar la tierra. Ellos llegaron a Jericó, una ciudad amurallada, símbolo de poder y orgullo. Allí conocieron a una mujer llamada Rahab, una extranjera de mala fama, pero de corazón sensible a la voz del cielo. Ella los escondió entre los manojos de lino en su techo, y dijo: Sé que el Señor les ha dado esta tierra. El miedo ha caído sobre todos nosotros, porque hemos oído cómo abrió el mar ante ustedes. Rahab creyó antes de ver, y su fe se convirtió en su salvación. Por ese acto, su nombre quedaría grabado entre los justos, y de su descendencia nacería el linaje del Mesías. Al amanecer, el pueblo se preparó para cruzar el río Jordán. Las aguas corrían con fuerza. Parecía imposible, pero Josué sabía que el mismo Dios que partió el Mar Rojo podía abrir también un río. Los sacerdotes avanzaron con el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. Cuando sus pies tocaron el agua, el milagro ocurrió. El Jordán se detuvo. El cauce se levantó como un muro y el pueblo cruzó en seco, igual que sus padres. Era una señal. Dios seguía con ellos. La promesa seguía viva. Josué ordenó tomar 12 piedras del lecho del río y levantarlas como monumento. Cada piedra representaba una tribu y juntas formaban un testimonio eterno, para que cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras?, ustedes digan, aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán. La primera batalla sería en Jericó. Sus muros eran altos, sus puertas fuertes y su ejército experimentado. Pero Dios no le dio a Josué un plan militar, sino una instrucción espiritual. Rodearán la ciudad una vez cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas, y cuando suene el cuerno, gritarán con todas sus fuerzas. Durante 6 días, el pueblo marchó en silencio. Los guardias de Jericó se burlaban, los niños los observaban desde las murallas, pero Israel obedecía sin una palabra. Al 7º día, al romper el alba, el sonido del shofar llenó el aire. Josué levantó la mano y el pueblo gritó. Los muros se estremecieron y cayeron. No por la fuerza, sino por la fe. Dios había entregado Jericó en sus manos, y desde ese día, el nombre de Josué fue temido en toda la tierra. Pero la victoria trajo también una sombra. Entre los despojos de Jericó, un hombre llamado Acán desobedeció. Tomó oro y ropa prohibida, y lo escondió en su tienda. Cuando Israel enfrentó la siguiente ciudad, Ai, fueron derrotados. Hombres murieron, y Josué cayó de rodillas, llorando ante el arca. ¿Por qué, Señor,
Nos has hecho cruzar el Jordán para ser destruidos. Dios respondió con claridad: Israel ha pecado. Han tomado lo que yo prohibí. La comunidad entera fue convocada, y el pecado salió a la luz. Solo cuando la justicia se restableció, el favor de Dios volvió. Así aprendieron que la victoria sin pureza es vacío, y que ningún ejército puede sostenerse si la obediencia se rompe. Con el tiempo, los reyes de Canaán se unieron contra Israel. Una coalición poderosa avanzó sobre Gabaón, y Josué marchó toda la noche para enfrentarlos. Dios peleó por su pueblo con truenos y granizo, y cuando el día parecía agotarse antes del triunfo, Josué clamó una oración imposible. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. La batalla continuó hasta la victoria completa. En toda la historia, nunca hubo un día como aquel, cuando Dios escuchó la voz de un hombre y detuvo los cielos por su fe. Años de guerra siguieron, ciudades cayeron, reyes fueron vencidos, y la tierra finalmente descansó. Josué convocó a las 12 tribus y repartió la herencia prometida a Abraham. Desde el monte Hermón hasta el desierto del Negev, cada tribu recibió su porción. Y en medio de todo, se levantó Silo, donde el arca del pacto reposó, marcando el corazón espiritual de la nueva nación. Josué sabía que su tiempo se acercaba. Su voz, ya envejecida, reunió una última vez al pueblo y les habló con poder. Elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquel día, el pacto se renovó. Israel juró seguir al Eterno. Josué murió en paz y fue sepultado en la tierra que tanto había anhelado pisar. Desde las arenas ardientes de Egipto hasta las colinas de Canaán, la historia de Israel es también la historia de cada alma humana. Porque todos, en algún momento, hemos sido esclavos. Esclavos del miedo, del pecado, de la duda o del pasado. Dios levantó a Moisés no solo para liberar un pueblo, sino para mostrarnos que la verdadera libertad comienza cuando el corazón obedece. El mar se abrió, el desierto se convirtió en camino, y el fuego del Sinaí reveló una verdad que no envejece. La presencia de Dios no se encuentra en los templos de piedra, sino en el alma que escucha su voz. Pero incluso en medio de la gloria, el hombre cayó. El becerro de oro nos recuerda que la impaciencia puede apartarnos del propósito, y que cuando el hombre reemplaza a Dios por sus propias obras, pierde el rumbo en la oscuridad. Aún así, Dios no nos abandona. Él reescribe lo que rompimos, restaura lo que dañamos, y habita de nuevo entre nosotros, como lo hizo en el tabernáculo, donde su presencia descendía entre querubines de oro y corazones arrepentidos. Luego vino Josué, no el profeta del fuego, sino el guerrero de la fe, el hombre que aprendió a no mirar el tamaño de las murallas, sino la grandeza de aquel que prometió derribarlas. Josué nos enseña que la promesa de Dios no muere en el desierto, solo espera a que alguien tenga el valor de creer. Desde Egipto hasta Canaán, el mensaje ha sido el mismo. Dios no busca la perfección, sino obediencia. No pide fuerza, sino fe. No exige pureza sin errores, sino corazones dispuestos a levantarse una vez más. Y así, a través de Moisés, Aarón y Josué, se traza una sola línea espiritual: el amor inquebrantable de un Dios que no abandona a su pueblo, incluso cuando su pueblo lo olvida. Porque el fuego que descendió sobre el Sinaí, la nube que guió por el desierto y la voz que hizo temblar las montañas siguen siendo hoy la misma presencia que habla en el silencio del alma. Dios sigue guiando, sigue abriendo caminos donde no los hay, sigue hablando aunque el mundo calle. Y a cada generación le repite las mismas palabras: esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esta historia no terminó en las páginas antiguas, sigue viva, en ti. Así como Moisés escuchó la voz de Dios en el fuego,
Tú también puedes escucharla en el silencio de tu oración. Así como Josué cruzó el Jordán, tú también puedes cruzar tus propias aguas de miedo, duda o cansancio. Dios no ha cambiado. Su promesa tampoco. El mismo que abrió mares, levantó profetas y derribó murallas, sigue llamando corazones que se atrevan a creer. Por eso, si este mensaje tocó tu alma, no dejes que quede en el aire. Llévalo contigo, compártelo, vive conforme a él. Y recuerda siempre, cada paso que das en fe abre un camino que otros seguirán. Suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de esta misión de llevar la palabra de Dios a más corazones. Porque la historia del pueblo de Dios aún no termina, y tú también formas parte de ella.